¿Cómo te va, Silvia? Un gusto escucharte. Mira, fue un claro triunfo del presidente y de la vicepresidenta también, que se posiciona a partir de este hito. Digo esto si lo pensás de manera contrafáctica. ¿Qué hubiera ocurrido si no se aprobaba la ley? Bueno, si no se aprobaba la ley, iba a entrar el gobierno en zona de turbulencias e iba a estar comprometida la gobernabilidad. O sea, visto en esa perspectiva de un presidente, un gobierno, una agrupación política que tuvo la habilidad disruptiva de ganar las elecciones y después en la, mantenerse en la agenda pública durante 6 meses sin ningún logro político y generando un enorme ajuste. Este hito marca un cambio de ritmo, un cambio de rumbo de la administración y de las expectativas respecto del gobierno. En ese sentido fue un triunfo importante que le da oxígeno, renueva las expectativas y le da un horizonte de sentido al gobierno y a los que lo acompañaron hacia adelante. Descontando Ignacio. esto, el articulado puntual y lo que ocurrió en las inmediaciones del Congreso con la represión, ¿no? Bueno, pese a su carácter y que decía que no iba a ceder, finalmente tuvo que ceder en muchos artículos. Estuvo también una negociación con los gobernadores que apoyaron esta ley y no podemos dejar de lado todo lo que ocurrió afuera del Congreso, porque una vez más, cuando no gobierna un gobierno peronista, ocurre este tipo de manifestaciones violentas, como ocurrió en 2017 con Macri. No podemos naturalizar esto, ¿no? ¿Esto qué genera en el ciudadano que ayer estaba perplejo mirando estas imágenes? ¿Hace perder más terreno al kirchnerismo? ¿Lo posiciona desde otro lugar? ¿Cómo ves? Bueno, mira, son dos cosas, creo que son muy importantes que vos planteas, ¿no? Por un lado, el discurso de la casta funciona muy bien desde el punto de vista comunicacional en la campaña y luego para sostenerse, pero Javier Milei terminó negociando con la casta. Esta negociación la terceriza en Francos, que ha hecho una gestión muy exitosa en ese sentido. Y la política en última instancia es un toma y daca, ¿no? Es lo que está en el medio entre el deseo y la realidad. Bueno, la primera versión de la ley tenía más de 600 artículos, esta tiene poco más de 250, o sea, una versión reducida a un tercio, fruto de la negociación. Pero el punto más allá de los elementos claves que hay que tener en cuenta para que haya podido salir adelante es el método que utilizó Franco, que es negociar concretamente con los distintos actores políticos en el marco del Senado y con los gobernadores, sobre todo, con quien entró una negociación muy, muy puntual, muy, muy fina, que le dio sus frutos, por más que tuvo que desempatar la vicepresidenta, que lo cual era ya más o menos previsible desde hace unos días, como es el escenario más probable, que se confirmó. Y por otro lado, después, cuando se votó el paquete fiscal, ahí ya estuvo bastante más holgado el gobierno, donde se vio mucho más la mano de Franco. Eso por un lado. Y el otro, lo que vos planteas, descontando el método, ahí empieza la discusión en el método de la pelea en la calle. Personalmente no creo que eso afecte al kirchnerismo o al peronismo, porque ahí se mezclan un poco los infiltrados, las organizaciones de izquierda, los movimientos piqueteros, eso está más o menos desdibujado. Pero sí, por supuesto, le tributó al gobierno muchísimo porque dio sentido a su relato con el que se sostiene en el público. En ese sentido fue exitosa el planteo que hace el gobierno y la ministra de Seguridad, desde el punto de vista de la construcción de sentido que hace el gobierno, ¿no? Independientemente de que uno esté o no de acuerdo, desde ese punto de vista político y comunicacional, le rindió. Y después, contrariamente a lo que dijo Franco, yo creo que el kirchnerismo está sólido porque es la única oposición clara. O sea, la única oposición clara está disminuida, no tiene liderazgo, pero es una oposición clara porque se mantuvieron firmes los 33 senadores y no hubo mayores defecciones, salvo en los temas puntuales, algunos gobernadores y el tema de Cuéllar y Espíndola, que si bien ellos llegaron por Unión por la Patria, hace bastante que se plegaron las iniciativas del gobierno, con lo cual
van a seguir teniendo un rol clave una vez que resuelvan quién lidera ese espacio. Que claro. Claramente Vamos a tener vamos a tener que esperar ahora, Ignacio, hasta el 9 de julio, que va a ser el Pacto de Mayo, que tendría que haber sido en mayo, pero se fue traspasando hasta el 9 de julio en Tucumán. Y veremos, bueno, quiénes acompañan, porque hasta ahora los deja afuera, según el comunicado, a quienes no votaron la ley de bases. Gracias por tu aporte, Ignacio. Gracias a ustedes siempre. Un abrazo grande, Silvia.